Hola, soy mamá y ama de casa y siento que la mejor manera de mantener un balance entre las miles de cosas que tengo que hacer es tener una rutina diaria que funcione para mí. Por eso hoy te traigo conmigo a vivir todo un día juntos y te muestro la rutina diaria que mejor funciona para mí por estos días. Buenos días. Es tan, pero tan difícil levantarse cuando está totalmente oscuro afuera. Definitivamente no puedo ignorar ese sentimiento y confieso que en este momento no estoy motivada para empezar mi día. Esto definitivamente me hace querer volver a la cama. Me falla un poco la motivación, pero cuando la motivación falla queda la disciplina. Así que empecemos nuestro día. Hoy es jueves. Nada como una ducha para revitalizarte, una ducha donde te puedas dedicar un poquito extra a ti. Mis niños aún siguen dormidos, son las 7 de la mañana, ellos se levantan a eso de las 7:30, así que tengo media hora para arreglarme, para vestirme y para ir a hacer desayunos y hacer todo lo que una mamá tiene que hacer. Pero me siento bien, me falta un poco la energía, lo siento en mi cuerpo, solamente pude dormir 6 horas, pero muchas veces 6 horas es un lujo para una mamá, en especial si tus niños todavía se despiertan en la noche como los míos. Hay noches en donde duermo toda la noche, pero hay noches en donde me levanto 2 o 3 veces en la noche, y esas noches donde uno se despierta 2 o 3 veces al otro día es como si uno fuera un zombie. Estaba pensando en la ducha que me siento bien, me siento feliz, me siento motivada, y es que últimamente me estaba sintiendo muy desmotivada, pero es un placer informarles que me siento mucho mejor. Si quieren más tarde hablamos de eso, de qué es lo que pasó y cómo lo solucioné, pero en este momento voy a hacer mi rutina de cuidado de piel. Hola mi amor, ¿cómo estás? Buenos días. Opción número 1, tengo este top con unos jeans, pero no sé, creo que un top blanco me vendría mejor. Ustedes me dicen cuál les gusta más. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Creo que este se ve mucho mejor. Es un poquito cortita esta camisa. Me gustaría que fuera un poquito más larga, lo confieso, pero bueno. Pero me encanta este material, es gruesito, es bonita. Mi niña se acaba de despertar, está en mi cama. A veces la dejo ver un show por la mañana, lo que me da el tiempo suficiente para maquillarme un poco y hacer desayunos. Y ni siquiera les he contado de qué se trata este video. Hoy vamos a tener
tener sí o sí un día productivo porque tengo mucho por hacer. Mañana mi esposo y yo nos vamos de viaje. Mis suegros se vienen a quedar con los niños por un par de noches y no he preparado la casa, no he empacado. En conclusión, tengo una lista de pendientes muy llena hoy y tú me vas a acompañar porque por supuesto que necesito compañía en todo esto. Esto de la maternidad es mucho mejor si nos acompañamos. Una rutina bien natural de maquillaje y vamos a hacer desayunos. Comienzo con mi rutina de maquillaje, que la necesito lo más básica y lo más natural posible, pues soy mamá de 2 niños y necesito productos que funcionen para mí, que no se corran en todo el día. Estos son los productos que utilizo, solamente 7 productos que mantienen mi maquillaje fresco durante todo el día. Y soy 100% sincera con ustedes, esta rutina no la hago todos los días, hay días en que no me va a dar el tiempo para nada, algunas mañanas son muy caóticas, trato de hacerla unos 3 o 4 veces a la semana, de esta manera también me mantengo en un balance entre sentirme y verme lo mejor que puedo. Y para mí es un placer informarles que he sido mucho más constante con esto de mantener el orden en mi baño. Recojo las cosas antes de irme y esto me ha hecho sentir mucho mejor a través del día. Regreso al baño y no hay un tiradero, un desastre. Ahora está todo mucho más recogido y me siento mejor. Hacen unas gafitas miniaturas en mi cajón del maquillaje, la realidad de ser mamá. Y listo, este es el atuendo del día. Esperen, me faltan mis aretes. Ayer se me olvidaron los aretes y todo el día estuve sin ellos. Prácticamente me sentía como si estuviera desnuda. No me gusta cómo me veo sin aretes. Todos los días de mi vida utilizo los mismos. Esta es la joyería que me gustaba a mí, joyería pequeña de oro. O bueno, esto no es oro real, pero ustedes me entienden, bañada en oro. Y esta cadenita que mi esposo me regaló hace mucho tiempo. Esta medallita me la regaló cuando me convertí en mamá, dice mamá. Y esta rosita me la regaló cuando éramos novios. Siempre que hablamos de cuando éramos novios o cuando estábamos comenzando a salir, él siempre me dice: me enamoré de ti desde la primera vez que te vi. Yo ya sabía que tú ibas a ser mi esposa. Yo creo que por eso me regaló esta rosita. En fin, ¡tarán! Atuendo del día. Ahora sí, vámonos, que ya nos está cogiendo un poco la tarde a hacer desayunos. Hice avenita para 2 días. El desayuno favorito de mis niños es avenita, así es como le decimos en esta casa. Y para complementar voy a hacer huevitos revueltos y voy a agregar fruta. A mis huevitos revueltos les agrego un poco de leche para que queden más esponjositos y también un poco de queso cheddar desmenuzado. Y la idea es traer los huevitos hacia el centro, como haciendo un bolsillito. Últimamente estoy en mi era de hacer batidos y te voy a mostrar cómo hago mi batido favorito. Y al mío, como no voy a comer avena en tazón, los niños sí comieron avena en tazón, pero la mía se la voy a agregar al batido. Vamos a despertar. Vamos a despertar. Mamá. Oh, vamos a ganar. Preciso, iba a sentarme a desayunar y se despierta el bebé. Ay, tengo hambre. Pero no pasa nada, no pasa nada. Vamos a atender al bebé. Voy a darle desayunos a mis niños y voy a alistar a mi niña para su escuela. Y luego la llevo. Y yo creo que ahí sí, dentro de un rato voy a poder desayunar.
Se despertó. Se despertó. Y así de la nada, la hermanita mayor ya le puede leer al hermanito menor. Y a mí esto siempre me da muchas ganas de llorar. Me pone demasiado sentimental lo rápido que el tiempo se está pasando. Solo me queda disfrutar estos momentitos y guardarlos como un tesoro. Oh no, 8:40. Me cogió la tarde por quedarme leyendo libros y jugando con los niños arriba un rato. Se me fue el tiempo. Necesito aún empacar el lunch de mi niña, alistarla, peinarla, empacar su mochila. Ay no. Dos cosas que no tenía planeada esta mañana. Tengo que ir a llevar el carro a lavar. Y dos, tengo que ir a poner gasolina. Yo odio ir a poner gasolina. Yo no sé por qué, pero muchos de los videos que yo veo en internet de crímenes y de cosas así suceden en una gasolinería. Por eso yo odio poner gasolina en este país. A veces están totalmente solas. La gasolinería estaba sola, me estaba sintiendo un poco extraña, pero ya después fueron llegando carros y carros y al final terminaron 6 carros conmigo. Todo el mundo se veía muy normal, pero de todas maneras, echar gasolina es una de las cosas que está en la última parte de mi lista de prioridades. Ahora vámonos a la casa porque tengo demasiada hambre. Estas son las realidades de mis mañanas, son las 10 de la mañana y no he desayunado. Me encantaría decirles que mis mañanas son un aesthetic, tranquilas y puedo hacer todo lo ideal, pero no es así. Vamos. Calentando mis huevitos fríos y olvidados. Vamos a sentarnos. Me gusta comerme mis huevitos con un poquito de ketchup. Tudo que restou dessa fantasia foi sentimento. Ok, en este momento son las 10:43 de la mañana y es hora de las actividades con mi bebé. Mi bebé tiene clase de música y de natación algunas mañanas y las otras mañanas nos quedamos en casa. Aprovecho para hacer actividades educativas con él. Mamá. Por la próxima media hora no vemos el teléfono, no vemos pantallas, apago todo y me dedico 100% a él. Mi bebé tiene 20 meses, 21 meses. ¡Ay, 21 meses! ¡No! 21 meses. 21 meses. En 2 días cumple 21 meses para ser exactos. Las actividades que más le gustan a él son leer libros, leemos varios y utilizo juguetes Montessori, estos juguetes básicos de madera. Por ejemplo, este es para contar o este de acá es lo máximo porque tiene los colores y las formas. Le ayuda a practicar la capacidad motriz. Dale, mi amor, ponle ahí. Para este a lo mejor son los juguetes más simples que puedas encontrar, juguetes de madera. Ponle aquí. ¡Eso! Esperen, he sentido un olor extraño.
Uno. Carita. Hay dinosaurios que son buenos y dinosaurios malos. No. Este. Okay. Uno. ¿Quién se acuerda cuando estaba este carrito con mi niña? Me causa demasiada nostalgia cuando mi bebé utiliza algún objeto que mi niña utilizaba cuando era bebé. Eso toca mi corazón de otra manera. Que están creciendo demasiado rápido. No me voy a poner a pensar en eso porque luego me pongo a llorar. Y no. Vámonos mejor a disfrutar de nuestra mañana. Vámonos a caminar, a tomar un poco el sol. Bueno, no hay sol, pero lo que haya, al menos está calientito afuera. ¡Vamos, mi amor! Y se llega la hora del almuerzo. Vamos a almorzar la pasta boloñesa que hice la noche anterior. Te voy a mostrar cómo la hago, así que ven y cocina conmigo. El primer paso es lavar y cortar la cebolla bien pequeñita. Esta es la manera más fácil que he encontrado de hacerlo y muy rápido. Primero hago cortes paralelos de esta manera y cambio la dirección al otro lado. Por último hago un corte transversal y ya los cuadritos quedan prehechos y ahora solamente es reducirles el tamaño picando. Esta receta es una de las favoritas de mis niños y por eso la hago casi que todas las semanas. En un solo plato tienen la pasta, tienen la carne, tienen los vegetales. A ellos les encanta y es muy fácil de guardar en el refrigerador y servir al otro día. En conclusión, esta es la receta perfecta si quieres empezar a cocinar, si estás buscando nuevas ideas, hazla, te la recomiendo con la vida. Y más si tienes niños, estoy segura que a ellos les va a encantar, tanto como mis niños se la disfrutan. Utilizo mi olla a presión eléctrica, pero puedes utilizar cualquier tipo de olla, solo que los tiempos van a ser diferentes. Voy a poner a sofreír mi cebollita picada, carne molida y cuando ya esté medio doradita la carne agrego el ajo. Me gusta sazonarlo con sal, pimienta y un poquito de orégano. Agregaré un frasco de pasta o puré de tomate. Esto lo puedes hacer en casa hirviendo tomates y haciendo un puré. Agrego 2 tazas de agua y una caja de 1 libra de pasta rotini. Esta es mi favorita, pero también puedes utilizar la pasta tipo City. No te vayas a pastas muy gruesas porque pueden necesitar más agua. Lo cociné a alta presión por unos 6 minutos más o menos. Le quito la presión y está lista para servir. Me encanta servirlo con queso parmesano por encimita. Y también el de los papás. Le pongo bastante queso parmesano, sobre todo el mío. Entre más queso, mejor. Los niños tienen mucha hambre. Se me había olvidado llenar mi botella con agua. Con razón me sentía tan deshidratada. De pronto pareceré un loro mojado en mis videos, pero si no lleno esta botella durante la mañana, con seguridad no voy a tomar el agua que necesito.
¿Podemos hablar por favor del desastre tan grande que los bebés dejan luego de comer? Ellos comen 3 veces al día, 2 snacks. Caigan. ¿No es Alexita? Descansa. No les miento cuando les digo que eso es lo que quiero hacer en estos momentos. Así quedo luego después de que pongo a mi niño a dormir. Muy tentador quedarme viendo videos de YouTube, pero no, en este momento tenemos mucho que hacer. Para mantenernos productivos, hagamos una lista con todo lo que tenemos que hacer. Utilizo la aplicación de notas en mi teléfono para hacer estas listas tachables. Y por supuesto que también voy a poner lo que ya hicimos, porque así me siento mucho mejor. Ver esto al final del día cumplido. Ya llevamos el carro a lavar. Pusimos gasolina en el carro. Lo siguiente en mi lista es quiero estilizarme el pelo. ¿Y qué es este pelo? No está mal, pero está un poco salvaje, así que quiero estilizar el pelo para que se vea mejor. Estilizar el pelo. Hoy tenemos muchísimo que hacer porque los jueves tengo que grabar, editar mi podcast. Mi niña tiene clase de natación. Grabar podcast, editar podcast. Necesito ir a hacerme las uñas una vez al mes. Voy al salón de uñas. Además que necesito empacar. Dios mío, ya me voy estresando un poco con todo lo que tenemos que hacer y no hay tiempo a hacerme manicure. Necesito empacar, maleta. Mi esposo y yo nos vamos por 2 noches para Nashville. Ya te contaré más al respecto. Y también tengo una pila gigante, gigantísima de ropa por doblar. En fin, ok. Primero lo primero, voy a empezar con el pelo. Siento que el maquillaje no está tan mal, de pronto lo voy a retocar un poco, pero sí necesito peinarme bien. Para esto utilizo mi plancha y un protector de calor. Con la plancha aliso y también le doy las ondas al pelo. Hace poco compré uno de estos, pero no he practicado y no he aprendido, no sé cómo hacerme ondas con estas varitas. Quedan hermosísimas, pero no sé. Primero, ¿qué tan relajante es este sonido? Peinamos el pelo bien. Por supuesto que no soy una profesional en el asunto. Además, a mí me gusta algo demasiado básico, algo que se vea muy natural. Voy a alisarme y hacerme ondas. Al final agrego un aceitito de argán aquí arriba para el frizz y en las puntas para que no queden abiertas, y hago así para controlar un poco las ondas. Y listo, así queda mi pelo estilizado. Como ven, no es nada del otro mundo, pero así vivo feliz. Un momento, antes de que se me olvide, tengo que preguntarle a mi esposo si tiene tiempo después del trabajo que se venga directito para poderse quedar con los niños y yo me voy a hacer las uñas. Perfecto, si tiene tiempo. Vámonos a podcastear. Eso suena muy extraño. Vámonos a hacer un podcast. Com cabelos cor de mel. No voy a negar que en este momento me está dando un bajón de energía. No he tomado café el día de hoy, no estoy tomando café todos los días, solo cuando de verdad lo necesito. Se los comenté en mi podcast, pero siento que cuando tomo café temprano en la mañana, a eso de las 2 o 3 de la tarde, siento un bajón de energía. Cuando ya pasa el efecto de la cafeína, quedo como... Y no quiero tomarme 2 cafés al día. Además que confieso que es un poco adictivo. Es demasiado delicioso esta bebida. Su olor, su sabor, todo me encanta. Eso sí, de vez en cuando quiero un poco más de energía. Si estás acá en Estados Unidos, te recomiendo este con la vida. Es el café mocha de La Colombe. Y miren qué bonito se ve en una jarrita así. Ese primer sorbito de café... Ok, para mi podcast me gusta grabarlo acá en la sala. Primero tengo que limpiar porque no podemos grabar con este fondo tan desorganizado. Y luego empiezo a traer el micrófono, el computador y todo lo que necesito para grabar. Aún está todavía esta cobija acá, no me he decidido a devolverla aún. Si viste mi video de decoración, el anterior, sabrás de lo que estoy hablando. Antes grababa en mi oficina que tiene un fondo oscuro y luces, pero no sé por qué la cámara no alcanza a mostrar bien el contraste de color, se ve muy extraño en el podcast, así que regresé al lugar original donde empecé este podcast acá en mi sala. Hay mucha luz natural y eso me encanta. Yo soy una persona que ama la luz natural, así que ¿por qué no mostrarla en mi podcast? Sí, va 100% con mi personalidad. Aquí tengo mi micrófono. Dato curioso, este micrófono tiene más de 10 años. Este lo tenía mi esposo antes de yo conocerlo, que de hecho este verano, en el verano del
2014. O sea, este verano vamos a cumplir 10 años desde que nos conocimos. ¿Pueden creerlo? Yo mejor no pienso en eso porque me da un poco de miedo. Me da miedo lo rápido que se está pasando el tiempo. 10 años de haberlo conocido. Se me han ido como si fueran 3, de verdad. Y es que hemos hecho mucho en estos años, pero quiero seguir haciendo mucho más. El paso del tiempo es algo que no podemos controlar. Y a veces me pongo a pensar en esto y me frustro un poco, me da nostalgia. No sé. Tengo sentimientos encontrados acerca del asunto, pero debería enfocarme en todo lo que mi esposo y yo hemos construido en estos 10 años. Un matrimonio feliz, una casa feliz, unos niños felices, muchas memorias con amigos, de viajes, en fin. ¿Por qué me puse a hablar de mi relación si les estoy hablando de un podcast en ese momento? Y también tengo mi computador porque el micrófono tiene que estar conectado al computador y también se conecta el micrófono a la cámara. Y me siento en el piso porque no tengo una mesita que me pueda servir para poner todo esto. Y me gusta en el piso, no sé, me siento como hablando con una amiga. Muchas veces nos sentamos en el piso. Acabo de terminar, son las 2:50 de la tarde. Me gustó mucho este episodio. Hablé por una hora entera, yo creo más de una hora, y se me va así. Esos episodios se recortan más o menos a media hora, ese es mi objetivo. Y es que muchas veces tengo que reiniciar y reiniciar lo que estoy diciendo porque me equivoco mucho. Con esto del podcast he notado que soy disléxica o que de pronto tengo un poco de dislexia porque quiero decir una cosa y me sale otra completamente diferente. Es muy extraño. Muchos asocian la dislexia con no ser inteligente, pero eso no es lo que es. Es simplemente que tu cerebro mezcla el lenguaje de una manera muy graciosa, pero no tiene nada que ver con la inteligencia. Yo soy ingeniera graduada con honores. Me considero una persona inteligente, se los prometo. Ahora me voy a tomar 5 minutos para mí y ya me toca ir a despertar el bebé porque tenemos clase de natación. Tengo que preparar la mochila con todo lo que mi niña necesita: vestido de baño, toallas, sandalias. Tenho esse mar todo pra olhar. Tenho as estrelas infinitas pra contar. Tenho o sol brilhando e os patos nadam em mar. Meus passos vão mostrando o prazer de ouvir. Hola, buenas noches. En ese momento son las 8:30 de la noche, los niños están dormidos. El bebé ya lleva dormido una hora. Él cae rendido como una piedra, ama su cuna y se duerme a eso de las 7:30. Pero a mi niña sí le da un poco más de dificultad. Y tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Estaba pensando en que vengo diciéndoles después les cuento sobre esto, después les cuento sobre esto. Y a la final no terminé diciéndoles por qué estaba desmotivada y cómo me estoy sintiendo mejor. Y tampoco terminé diciéndoles por qué nos vamos de viaje mi esposo y yo solos. Así que, ¿qué les parece si hablamos de esto como si estuviera en una videollamada con una amiga? Porque yo sé que tú me entiendes y no me juzgas. El primer paso de mi rutina de noche es... esperen, se me olvidó mi osito y esto no puede suceder. Estos ositos los compré para utilizarlos con mi niña, pero la verdad es que mi niña ni siquiera los voltea a ver, así que la mamá los utiliza y queda perfecto para hacer mi rutina de noche. Quitémonos los aretes. Ahora sí, primer paso, agua micelar para retirar el maquillaje de los ojos que es tan difícil de retirar. Bueno, primero que todo, disculpas, no pude bloguear mucho en la tarde porque fue una locura. Y no terminé de contarte. Imagínate que iba en camino a recoger a mi niña de su escuela, desperté al bebé de su siesta, iba muy feliz, tomé la mochila. Con esto del podcast y de todo lo que tengo que hacer el día de hoy se me pasó por completo. No empaqué el vestido de baño, la toalla y las sandalias que mi niña necesita para su clase de natación. ¿Ustedes se imaginan? Iba yo manejando y en plena autopista me acordé que no lo metí en la mochila, así que me tocó salirme de la autopista, hacer un giro en U, volverme a entrar a la autopista, salir de mi carro, abrir la puerta de mi casa, correr, agarrar el vestido de baño, la toalla, las sandalias que ya había alistado y que había pensado que había puesto en la mochila, correr de nuevo al carro, ir a buscar a mi niña y luego ir hasta la escuela de natación. ¿Ustedes se imaginan? A la final no llegué tan tarde, llegué como 5 minutos y llego a recoger a mi niña a la escuela y me dice la profesora, tenemos que hablar. Y yo, ¿por qué tenemos que hablar? En fin, ella me quería contar sobre lo que Sofía hizo hoy, bla 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 bla, su análisis, y yo por dentro así como,
Ok, cuéntamelo rápido. Y ella, hable. Al final le dije, ok, Miss, muchas gracias. Agarré a Sofía y el bebé, salimos corriendo de nuevo al carro. Y bueno, gracias a Dios, llegué solamente como 5 minutos tarde a su clase. Ese sentimiento de ir tarde y que preciso todas las luces estén en verde, que no haya tráfico, que todo el mundo se esté moviendo de fuera de tu camino. Ese sentimiento yo creo que me salvó la tarde porque estaba muy estresada. Producto número 2, vamos a lavarnos la cara con un limpiador en gel. Ahora hablemos de mi desmotivación. Desmotivación, sí, yo sé, es un poco extraño esa palabra para mí. Soy una persona que naturalmente se siente motivada, se siente animada a hacerlo todo, pero hace unas 2 semanas les compartí en mi podcast, que de hecho nunca comparto que tengo un podcast o que estoy hablando de cierto tema en específico, pero les compartí en mi podcast, especialmente en este episodio de acá, que estaba desmotivada y cómo iba a planear yo salir de la desmotivación, que era lo que estaba sucediendo. Es una historia muy larga, pero en conclusión, en las estadísticas de YouTube, un momento. Hace un rato YouTube me viene avisando, hace muchos meses, que las estadísticas no son suficientes, que mis videos no están teniendo el rendimiento que deberían tener, y me viene arrojando unos números que me mantienen preocupada. En conclusión, YouTube me viene diciendo que mi canal se está muriendo. Y sí, yo sé, para el resto del mundo eso no puede parecer muy grave, pero para mí, que paso horas y horas trabajando y que de hecho este es mi negocio y cómo sustento a mi familia. Bueno, no sustento a mi familia, pero aporto económicamente a mi familia, contribuyo. Paso número 3, mi serum de vitamina C. En conclusión, mucha gente que me veía antes ya no ve mis videos, y al final del día a mí no me importa el número, la verdad, lo que me importa es el hecho de que alguien decida no ver mis videos más. Eso me llega al corazón. Es como si tú tuvieras un grupo de amigos y resulta que la mitad de ellos ya no quiere estar contigo. O bueno, así es como yo lo tomé mucho con el corazón y me hizo desmotivarme muchísimo, ponerme un poco triste. Inclusive se me salieron unas lágrimas en ese video, que si lo quieres ver, ahí estoy hablando más a profundidad. Pero la conclusión es que ya me estoy sintiendo muchísimo mejor. Último paso, esta crema humectante. He estado enfocándome en mi rutina de mañana, en mi rutina de noche, en cuidar de mí, en pasar tiempo de calidad con mi familia. Tengo una amiga nueva, ella también es mamá, es inmigrante, no habla español, pero ya es lo máximo. De hecho, la semana pasada salí con ella, la primera vez en salir de noche con otra amiga mamá en muchos años. En fin, si ven, me estoy saliendo por la tangente. En conclusión, decidí estar agradecida por lo que tengo, agradecida por la mitad de ese grupo que decidió quedarse conmigo, a pesar de que yo ya no haga videos tan buenos como YouTube me dice que yo ya no los hago. Por último, para mi cuerpo, crema humectante. Y también me repito a mí misma que si lo hice una vez, podré volverlo a hacer de nuevo. Si llegué a esos números que YouTube quiere que yo llegue, ya conozco el camino para llegar a él. Simplemente tengo que volver a intentarlo y hasta puedo crecer muchísimo más que antes. Eso me hace sentir muchísimo mejor. Y también, si esas personas decidieron irse, encontraron otro creador que los hace felices. Y está bien evolucionar, está bien cambiar y quedarte con lo que te hace feliz. Así que eso también me hace sentir mucho mejor. Esto es lo que pasa cuando no doblas ropa por 2 semanas. Regálame un emoji de abrazo, eso es lo que representa tu presencia para mí. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video. Adiós.